El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo: Escuchadme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Él les dijo: ¿Ustedes también son incapaces de comprender? ¿No entienden que nada de lo que entra en el hombre desde afuera puede contaminarlo, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y después sale del cuerpo? Con estas palabras declaraba limpios todos los alimentos. Luego agregó: Lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Hay una expresión que trae San Pablo y que la Iglesia se le aplica muy bien a la hora de darle una interpretación tanto al tiempo actual, que es nuestro presente, como al tiempo pasado y al mismo futuro. Nos dice la palabra de Dios que en Cristo se recapitulan todas las cosas, todo cuanto existe, todo lo que nosotros tenemos hasta el momento. La manifestación de Cristo a los fariseos y a los judíos, sobre todo a quienes tenían autoridad doctrinal de la interpretación de la doctrina, de la fe judía y de la moral, el encuentro de Cristo con ellos es valerse de esa recapitulación de todo en Él para darle la correcta interpretación a lo que no se interpreta correctamente. Ya los fariseos habían pasado la línea infranqueable que el Señor había advertido en el libro del Génesis. De todos los árboles del jardín pueden comer, menos del árbol que tiene la autoridad del conocimiento para definir qué está bien y qué está mal. Ese no lo puede tocar nadie, porque la autoridad para definir qué está bien y qué está mal está reservada solamente para Dios, y es una autoridad que Dios no se la ha repartido o no la ha distribuido a nadie más, sino que se la reservó para sí mismo. En esta misma dimensión, el Concilio Vaticano II, recordándonos esto en la Gaudium et Spes, cuando nos habla de la conciencia como ese lugar infranqueable, ese lugar inviolable, íntimo, profundo de la persona humana, y también acudiendo al cardenal San John Henry Newman, que se desenvolvió muy ampliamente en este tema de la conciencia, nos dice que este es el sagrario en donde Dios se comunica más íntimamente con el hombre y en donde Dios mismo es quien le dice, a través de su juicio divino, porque Él es la verdad misma, qué está bien y qué está mal, qué se puede hacer
y qué no se puede hacer, quién queda condenado y quién queda salvado. Es una autoridad que Dios se reservó para sí mismo. Y por eso, aunque había creado al hombre en un grado de perfección muy alta, esta parte Dios no se la comunica, porque solamente Él es el juez, nadie más es juez en esta tierra. Nadie más tiene la capacidad de condenar y salvar en este mundo más que Dios. Y ya los fariseos, valiéndose de la misma autoridad que Dios les había dado, ayer nos decía el Evangelio, Cristo mismo decía que habían sido muy hábiles para tomar el mandamiento de Dios e imponer lo que ellos definían como bueno y como malo. Y valiéndose del mismo mandamiento de Dios, se apartaron de Dios y apartaron a la gente de Dios. Esto estaba sucediendo en el contexto en el que Cristo se hizo presente. Hoy el Señor tiene una discusión con ellos frente al tema de qué es impuro o qué es puro. Y viene el Señor en donde se recapitula la verdad y es el que tiene el juicio objetivo de la verdad para decirnos qué es bueno y qué es malo. Viene el Señor a decirles que lo que ellos piensan que es malo, no es malo. Y que lo que ellos dicen que está bien, no está bien. Porque no son ellos la autoridad para definir esto. Pero ya se la han tomado para sí. Y ellos son los que salvan y ellos son los que condenan. En otro momento también el Señor les dice que ellos se han adueñado de las llaves del saber, de las llaves de la ciencia divina, para decir qué es verdad y qué es error. Y eso fue algo que Dios se reservó para sí mismo y se lo comunica al hombre en la medida en que el hombre se comunique y se relacione pura y rectamente con Él. Cuando el hombre no se relaciona con el Señor, con una pureza muy limpia interiormente, el hombre tiene el peligro de ser engañado en su conciencia por el demonio. Por eso la Iglesia nos advierte que la formación de la conciencia no puede quedar suelta a cualquier información o a cualquier doctrina. Para poder formar correctamente la conciencia la tenemos que formar en primer lugar a la luz de Cristo, que es en donde se recapitulan todas las cosas. En segundo lugar, tenemos que formar nuestra conciencia a la luz de su palabra, y nosotros tenemos que ser diestros, conocedores profundos de la palabra del Señor y no arbitrariamente. En tercer lugar, nosotros humildemente tenemos que sujetarnos a la única que tiene el carisma ordinario para interpretar la verdad, que es la Iglesia, porque a nadie más Dios le dio esa autoridad, y para poder tener una conciencia cierta y recta, que es la conciencia veraz, nosotros tenemos que tenerla formada bajo la sombra de Cristo, tanto en su presencia, tanto en su palabra, tanto en su iglesia, como en sus sacramentos. No tenemos otras vías para formar correctamente la conciencia. En un tiempo como el actual y el que estamos viviendo, en donde el hombre no está soportando la verdad, la única verdad, la real verdad que es la verdad de Dios, y en donde esta línea infranqueable que no se puede pasar, ya ha sido pasada, y el hombre está definiendo qué es lo bueno y qué es lo malo, aún dentro de la iglesia, valiéndonos de Dios, valiéndonos de la misma iglesia, valiéndonos de la misma palabra de Dios, con una artificiosidad y una habilidad para coger lo de Dios e implantar lo nuestro y proponer lo nuestro, donde ya se probó de ese árbol que no se debía probar y hay muerte en la conciencia, muerte en el alma, es en donde nosotros tenemos que volver a la fuente, y la fuente es el Señor. Qué peligro tan grande hoy, cuando la gente está formando su conciencia a la luz de una cantidad de doctrinas extrañas que no tienen nada que ver con el magisterio recto,
con el magisterio auténtico de la iglesia, empezando por nosotros mismos los sacerdotes. Ayer lo decía y hoy lo vuelvo a recordar, porque no sobra repetir. Una vez me decía la madrecita que hablara sobre un tema y le dije, madre, ¿para qué volver a repetir lo mismo? Y eso que el padre Omar tiene tanta fama de decir lo mismo a toda hora. Me decía, mijito, pues San Juan se la pasa hablando de Dios amor y lo repite una y otra vez. Eso es parte de la pedagogía. Ayer recordaba yo un documento del Papa Benedicto XVI donde decía que la causa de la perversión sexual hoy en muchos sacerdotes y consagrados y aún católicos, porque nadie se ha salvado de esto, está precisamente en los contenidos educativos que se fueron filtrando en la educación religiosa y se fueron filtrando en los paquetes, en los contenidos formativos de la educación de los seminarios, de las comunidades religiosas, y como nosotros los sacerdotes somos maestros, los religiosos y las religiosas somos maestros, si tenemos pervertidos nuestros criterios ideológicamente, también enseñamos mal las cosas. Por eso, tan delicado hoy que no estemos formando la conciencia a la luz de la palabra de Dios. ¡Qué peligro! Yo le tengo pavor hoy, por ejemplo, a ese tema de las revelaciones privadas. Me da pavor porque veo al diablo ahí. Lo veo en muchísimos falsos profetas, no unos, muchos, y cuando voy y confronto la verdad del magisterio de la iglesia, me doy cuenta cómo hay espíritus pitonizos, adivinos, que tienen capacidad de conocer cosas ocultas, pero es el mismo demonio, es el mismo diablo, y los católicos hoy están pegados a estas cosas. ¡Qué terrible! ¡Qué daño tan grande! Eso no produce paz, eso pervierte y está destruyendo al prójimo, está destruyendo la obra de Dios, está destruyendo a la iglesia. A mí me impacta mucho cómo la gente comienza a fiarse de esto como verdades absolutas. Por ejemplo, hace poco me decía alguien, padre, ¿usted por qué no me regala algo de las fuentes filosóficas que usted estudió? Y por allá me fui a repasar de lo que vi hace por ahí 10 años en filosofía. Y me encontré una serie de documentos de epistemología. Son unos criterios para el conocimiento de la verdad en el estudio de la filosofía, porque hasta estudiando una filosofía se puede pervertir. Y entonces me di cuenta, había un documento donde hablaba el consenso de la verdad y cómo funciona hoy este tema de la opinión al cual le tuvieron tanto miedo los filósofos antiguos, sobre todo Sócrates, Platón y Aristóteles. Y yo veía eso y decía, increíble, estos hombres eran como profetas. Si tuviéramos a Sócrates, a Platón y a Aristóteles hoy, estuvieran, mejor dicho, se los hubieran devorado vivos. Porque la gente hoy se vale de la opinión. La gente se orienta por la opinión pública y no por la verdad. El Papa Benedicto XVI, por ejemplo, cuando recibe a los obispos de Lefebvre, se le vino todo un círculo encima aún, hasta de la misma jerarquía de la iglesia, por haber recibido los obispos de Lefebvre. Y lo criticaban porque le decían que él no estaba teniendo un conocimiento objetivo de lo que ellos verdaderamente estaban haciendo. Y entonces, dentro de las acusaciones que le hacían, que era tan fácil darse cuenta de lo que pasaba con ellos, que era sino fijarse en internet para saber cómo estaban ellos. Y dice el Papa con tanto dolor, lo dice públicamente, me temo que en algunos años la curia romana solamente se esté valiendo de la información de internet para defender la verdad. Es pura opinión pública. Y uno sé la gente cómo prefiere sentarse 20, 30, 40 minutos a ver un video, a escuchar a alguien, que a leer la palabra de Dios. Yo no entiendo cómo hay gente que pierde tanto tiempo para ir a buscar un vidente o una persona que da revelaciones privadas y hace viajes larguísimos y no viene al Santísimo a dedicarle ese tiempo al Señor. Yo no entiendo cómo hay gente que dedica horas a escuchar
opinión pública, hasta de sacerdotes que estamos llenos de eso y llevando a la gente al error, como pasó en las elecciones presidenciales, a través del mal menor, y nos ponemos a escuchar esas cosas, haciéndole daño a las almas, pervirtiendo a las almas, conduciéndolas al error. Yo no entiendo cómo estamos hoy dándole más credibilidad a la opinión pública que a la verdad del Señor. Así estamos. Pero Jesús le tocó vivir eso con los fariseos que habían desorientado la doctrina de la fe del pueblo hebreo. Con los fariseos, los escribas, los estudiosos, y eran autoridades establecidas por Dios, que estaban llevando al pueblo a la perdición por sus malas interpretaciones de la moral. Yo no sé la gente hoy, yo no sé cómo estamos hoy, donde le damos más credibilidad a las doctrinas humanas que a las divinas. ¿Por qué? Porque ya lo está diciendo el Señor en el Evangelio. Nada de lo que hay afuera es lo que está dañando al hombre. Es de adentro. Porque no estamos viviendo una conversión del corazón. Porque no estamos buscando al Señor con todo el corazón. Porque el Señor no es nuestro fin. Porque tenemos como fines otras cosas. Yo le mostré estos días, es tan impactante con el tema del mal menor, que yo les abro el catecismo y les leo. Y me dicen, pero padre, pero es que es la iglesia, es el magisterio ordinario. Si tú ya no le crees al magisterio infalible, a lo que profesas todos los domingos en el credo, cuando dice, creo en la iglesia, que es una santa, ¿a quién le vas a creer? Así estamos, llevados por el error, llevados por la mentira, por una soberbia y una rebeldía, que no le agachamos la cabeza ni medio milímetro a la iglesia. Y eso nos está pasando a sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos y muchos que supuestamente evangelizan hoy. Por Dios, es la iglesia. Al menos tengamos ese gesto de humildad con nuestra madre que nos ha dado testimonio más de 2000 años. Ayer me escribía alguien, padre, pero ¿dónde está eso? Sencillo, mira, ahí está la tercera parte del catecismo, clarísimo. Me senté con alguien y me dice, padre, pero ¿cómo interpretar eso? Es que no hay que interpretarlo. Ya está interpretado por la iglesia. Ya, ahí está. A ella Cristo le dio la autoridad de interpretar la fe. Y la iglesia no se ha equivocado. Nos podemos equivocar nosotros si no nos dejamos guiar por ella. Se están equivocando sacerdotes, obispos, se están equivocando consagrados, se están equivocando supuestos teólogos, pero la iglesia nunca se ha equivocado. El sufrimiento más grande del Papa Benedicto XVI fue precisamente por esto, por desmantelar el error, sacar a la luz la mentira. ¿Y cómo? Porque es que esto viene de corrientes más profundas y poderosas. Este nuevo orden mundial que funciona a través de un sistema ideológico y que ya está impuesto. El Papa Benedicto XVI nos dijo en el 2005 que era una dictadura, es decir, no era algo que se venía, era algo que ya estaba impuesto. Cuando una dictadura es porque ya funciona como dictadura. En el 2018 nos dijo que esto ya se había convertido en un credo. ¿Qué significa esto? Para que haya un credo en filosofía de la religión, siempre se lo enseñan a uno, tiene que haber doctrina, tiene que haber Dios, ¿sí? Tiene que haber costumbres, porque si no hay costumbres no se puede establecer un credo religioso, ¿sí? ¿Qué significa? Que el comportamiento moral ya está orientado, como lo ha establecido el anticristo, así lo llama el Papa Benedicto XVI. Es la doctrina del anticristo. Y quien se oponga a esto está condenado a la exclusión y a la excomunión, como terminó él. El Papa terminó excluido en este mundo. Claro, acogido por Dios y ahorita está reventando con milagros desde el cielo. Dios está haciendo muchos milagros a través del Papa Benedicto XVI porque fue un hombre fiel a la verdad. Muchísimo. Pero tanto nos hizo esta advertencia y tanto le preocupó a él, no en sus últimos años, siempre lo vio clarísimo. Cuando el Papa Juan Pablo II promulga el catecismo, y esto para que lo sepan todos,
y lo sepamos los católicos para que no nos dé miedo fiarnos del catecismo de la Iglesia Católica. Miren, hay algo que se llama en el ministerio petrino magisterio ordinario y magisterio extraordinario. El magisterio ordinario, porque creemos en el dogma de la infalibilidad papal, todos los católicos estamos obligados a creerlo. Nos obligamos libremente el día de nuestro bautismo. Y en esto no hay consenso, en esto no hay discusión, en esto no hay debate. Porque no es la verdad de la Iglesia, es la verdad de Cristo. Es la polémica tan fuerte que tienen algunos, y es por pura rebeldía, de no aceptar el pontificado del Papa Francisco. Y están, como lo decía él mismo, instrumentalizando al Papa Benedicto XVI para despreciarlo a él. Y eso no está bien. Ojo, que lo mismo hizo el demonio en el cielo. Despreció al Señor y no quiso la doctrina del Señor. De hecho, la fuerza, la causa de todos los males de este mundo es un problema de rebeldía. Siempre rebeldía. Y eso es lo que Satanás siempre está inyectando. Siempre está inyectando. Por eso hoy rebeldía a la palabra de Dios, rebeldía a la verdad, rebeldía a la Iglesia, rebeldía a su magisterio auténtico. Y artificiosamente nos movemos con unas dialécticas para evadir todo lo que la Iglesia nos dice que no está bien, para no sentirnos culpables y no agachar la cabeza y pedirle perdón al Señor. Pero Cristo se enfrentó a eso con los fariseos. ¿Por qué? Porque es necesario ir al principio, es necesario ir a la fuente, es necesario ir a la verdad. ¿Y quién es el principio, la fuente y la verdad? Jesús, solamente el Señor. En Él se ha recapitulado todo, absolutamente todo. Por eso este es un tiempo que nosotros no nos podemos dejar engañar. San Pablo se lo advertía a Timoteo en las 2 cartas. Llegarán tiempos en que los hombres no soportarán la verdad y serán detrás de fábulas y doctrinas extrañas contrarias a la fe. Que los católicos apoyen el aborto hoy, eso era impensable. Eso es impensable. Pero se está haciendo. En Colombia lo hicimos. No nos importó apoyar el aborto. Católicos promoviendo esto. Que en Colombia, que el católicos aprueben el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo. Matrimonio igualitario. Pues en Colombia se hizo. Con los 2 candidatos que habían. A los 2 se les dio el aval. Y católicos aprobando esto. Dios mío, esto era impensable en la lógica humana. Que católicos aprueben la legalización de la droga. Eso es impensable. ¿A quién le cabe eso? A nadie le cabe eso. A eso hemos llegado hoy. Ahora, Dios es tan bello, tan paciente, tan hermoso y tan compasivo que nos abre las puertas de su misericordia para que volvamos a Él. ¿Qué está haciendo hoy? Gritándonos, no se dejen engañar, que van para el abismo. Van para el abismo, vuelvan nuevamente. ¿Y a dónde nos está invitando el Padre? Nos está invitando a Jesús, a su querido Hijo. Aquí está mi Hijo amado, en el único que yo me complazco, escúchenlo a Él. Ese es el clamor del Padre hoy, que escuchemos a su Hijo. Y por eso la Iglesia, en todo su esfuerzo evangelizador, en todo su esfuerzo catequético, lo único que hace es conducirnos a Cristo en los sacramentos. A mí me preocupa mucho, me preocupa y me angustia. Y a veces pensando en las almas, hasta ni duermo. Porque yo las escucho y las atiendo. Y me angustia mucho pensar que la evangelización que se está realizando hoy en muchas partes no está conduciendo a la gente a la iglesia, no está conduciendo las almas a Cristo en los sacramentos. Antes los están alejando de la iglesia y los están alejando de los sacramentos. A mí me angustia mucho que hoy se condene la piedad verdadera que lleva a estar a los pies de Cristo y se tolere lo que no es verdadero. Por eso le decía San Pablo a Timoteo, se vestirán de falsa piedad y creerán que están honrando a Dios y no lo están honrando.
Es que tenemos pervertida la conciencia. Es que tenemos pervertido el corazón. Es que lo hemos dejado oscurecer. Basta ver lo que Dios ve en la vida privada de cada persona. ¿Y qué hace cada persona en lo oculto? ¿Y cómo vive cada persona en lo privado? Dios lo ve. Y si no, Dios no nos estuviera hoy llamando a la conversión. Pues la realidad que Cristo se encontró es la misma que nosotros nos estamos encontrando hoy. Y por eso el Señor quiere llevarnos a lo verdadero, al auténtico. Miren, les decía que el Papa Juan Pablo II, a través de una constitución apostólica, promulgó la aprobación del catecismo. No, es un magisterio ordinario de un Papa, adherido a la infalibilidad. Debemos hacerle caso al Papa, porque ahí nos estaba diciendo, miren, aquí está la regla segura para que se mantengan en la verdad. El catecismo de la Iglesia Católica. Yo ayer les decía que a mí me impacta mucho la falta de aceptación hoy dentro de la jerarquía, dentro de la vida consagrada y en muchos laicos del catecismo. Es que no fue un librito que a alguien se le ocurrió sentarse y vamos a escribir un librito que salga bien bonito. No. La gente no se imagina las comisiones que tuvo de antecedente la elaboración del catecismo. Comisiones de profesionales de todo tipo, y no eran 2 o 3, eran muchos, los mejores especialistas en todos los ámbitos de la ciencia, los mejores especialistas en doctrina católica, y hasta habían allí, porque la Iglesia siempre ha tenido la apertura al diálogo ecuménico, también muchos que favorecían la reflexión de la Iglesia en el campo de la fe, juristas, de los mejores juristas, para llegar a las conclusiones del catecismo. Los mejores politólogos hasta el momento para llegar a las conclusiones del catecismo. Los mejores científicos en el ámbito de las ciencias naturales y de las ciencias humanas para llegar a las conclusiones del catecismo. Los mejores teólogos en todas las dimensiones de la teología sistemática y moral. Allí estaban. La Iglesia no elaboró el catecismo así de buenas a primeras. Fue que me vino una revelación privada, vino un ángel del cielo y le dijo al Papa Juan Pablo II, póngase a escribir que aquí. No. Y la Iglesia tuvo en cuenta toda la tradición. Yo aquí los miércoles doy una clase de catecismo a las 10 de la mañana y le enseño a la gente, miren, les muestro, miren todas estas fuentes que están en la parte de abajo. Toda esta es la línea de la tradición, la continuidad de la fe. Es que la Iglesia revisó todo. ¿Qué decía San Agustín? Revisó a San Agustín en todo. Revisó todos los padres de la Iglesia antes de llegar a esas conclusiones. Y los católicos no queremos coger el catecismo. Y la gente, pero vaya hablen de que allí hay alguien que hace milagros. Vaya, díganle que allá hay una revelación privada para que vea que la gente le hace corrillo. Vaya, vean que alguien está teniendo revelaciones de todo tipo. Y la gente no sabe que ahí está el peligro de escuchar al demonio. Pablo y Bernabé llegaron a un lugar y había una mujer que tenía un espíritu adivino. Y se valían de ella para la fe. Pablo la ve y dijo, le hizo un exorcismo. Porque dijo quién era Pablo y Bernabé y tenía toda la razón. Les adivinó quién era y qué hacían. Y se dio cuenta Pablo que era un demonio. Y ahí la exorcizó. La gente no se da cuenta cómo está dispuesta hoy. La gente está muy expuesta por no escuchar la verdad, por irse detrás del consenso. ¿Qué nos cuesta coger el catecismo y hacerle caso a la Iglesia? ¿Qué nos cuesta? Porque nos falta humildad, porque no somos humildes, porque no somos capaces de agacharle la cabeza a la Iglesia que nos ha dado testimonio con la sangre y la vida durante estos más de 2000 años. Tenemos que volver a encontrar qué es lo puro y dónde está verdaderamente la razón de ser de nuestra fe para saber distinguir lo bueno de lo malo y no tomar del árbol prohibido. Porque cada que tomemos del árbol prohibido, moriremos.
moriremos. Hoy el Señor nos lo está advirtiendo a través de su palabra. De todos pueden comer, pero de este árbol, que tiene la autoridad sobre el bien y el mal, no pueden comer. A mí me molestaban cuando estaba en el seminario, porque a veces en las clases algunos se burlaban y terminaban la clase y me decían: Omítar, ¿qué dice el Papa? ¿Qué dice el magisterio? Porque como yo no tragaba entero, yo escuchaba una clase y me iba a buscar en el catecismo, a ver qué coincidía con la verdad y qué no coincidía con la verdad. Porque en este mundo como estamos, eso hace 13, 14 años. Pero, ¿cuál ha sido verdaderamente nuestra fuente de confrontación para saber si vamos bien o vamos mal? Lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos, y por eso andamos condenando a la gente. A unos los mandamos para el infierno, a otros los canonizamos, y resulta que estamos canonizando a quien no debemos canonizar y condenando a quien no debemos condenar. Son líneas infranqueables que no se pueden sobrepasar. Y uno hoy escucha lo que la Iglesia ni siquiera ha canonizado, ¿sí? Y uno escucha condenando lo que la Iglesia ni siquiera ha condenado. Por eso no podemos tener miedo. Miren, que un papa pueda equivocarse en el ámbito extraordinario, puede hacerlo. Y ha pasado. Papas han tenido imprecisiones en el ámbito extraordinario. Y eso no puede ser escándalo para nosotros. Ya tenemos un magisterio auténtico, objetivo y fijo, al cual el Papa debe obedecer. Sí, es el primero que nos debe dar ejemplo de obediencia a la palabra de Dios, a la tradición viva de la Iglesia y al magisterio auténtico de la Iglesia. El Papa Francisco mismo lo ha dicho, que él no puede romper la continuidad, y es verdad, porque es un principio del ejercicio del ministerio petrino. El día que un Papa rompa con la continuidad, ese día uno en conciencia puede apartarse de eso. ¿Sí? Entonces la gente, por ejemplo, al Papa Francisco le encanta mucho dar entrevistas. Eso no es magisterio ordinario, eso es su opinión de él. Y tiene toda la libertad de hacerlo. Son sus opiniones a través de una entrevista. Y uno no se puede escandalizar porque lo que él diga como persona, porque no lo está diciendo como sumo pontífice. Diferente cuando un papa nos promulga una constitución apostólica, diferente cuando el papa nos publica un documento oficial solemne que esté vinculado al dogma y a la moral, ahí sí es diferente. Por eso le citaba ahorita cómo para la publicación del catecismo el Papa Juan Pablo II lo hizo a través de la constitución apostólica Depositum Fidei, para decirnos cuál es el auténtico depósito de nuestra fe. Entonces, no tengan miedo, la gente no debe tener miedo. Padre, es que, ¿cómo salimos de esta confusión? Pues con la verdad. ¿Cómo sale uno del error? Pues metiéndose en la verdad, meta la cabeza a la verdad, y ahí se da cuenta. Yo recuerdo siempre, y eso a mí me sirvió tanto, nuestra madre fundadora. Un día yo me puse de ocioso, cuando estaba estudiando filosofía, y me comencé a leer las obras de Nietzsche, ¿sí? Así habló Zaratustra. Y estaba feliz leyéndolo, y comencé a comentar de allí, y me miró, y me dijo: mi hijito, uno nunca se va a estudiar la mentira y el error, porque termina envuelto en él. Uno se va a estudiar la verdad y a conocer la verdad para saber dónde está el error, porque solamente la verdad te puede decir dónde está el error. Y sabio consejo, yo dije: hasta aquí. Me dedico a estudiar, a meter la cabeza en la verdad. Y como el error cae por sí mismo. Eso va cayendo, va cayendo. Miren, la gente que se ha equivocado en sus decisiones morales, basta mirar, yo lo veo como sacerdote, y el desespero de la gente, esclavos del pecado, esclavos, se los ha arrollado el demonio. Le abrieron puertas y ahora no pueden. En elecciones le abrieron puertas a todo esto, ahora no pueden con la lujuria, no pueden detener todo esto. Esto es que es abrirle puertas al diablo, no, con el diablo no juega. Estas líneas no se pasan. Miren, los jóvenes están sumergidos en la drogadicción ahora a un nivel ¿para qué le abrimos puertas? ¿Para qué le dijimos que sí a todo eso? El problema del homosexualismo, aquí en Colombia, ya, eso está, ¿para qué le abrimos puertas? Nosotros dijimos que sí. Y nos habían dicho
no tomes de ese fruto, no cojas de ese árbol. Dios nos lo advirtió. Dios nos lo advirtió. Bueno, ahí está. Ese es el peso de nuestras decisiones. Y eso se llama responsabilidad. Porque cuando nosotros no hacemos una elección según Dios, que es la autoridad suprema, y es el que nos dice qué está bien y qué está mal, la metemos bien profunda. Y no es que Dios nos castigue, somos nosotros mismos. El Señor está tratando de enderezar lo que nosotros torcemos. Mire, es tan impactante. Una niña de 11 años me decía, padre, es que el mal no perfecciona a nadie. Y le dije, ¿tú por qué me dices eso? Porque mi profesor me lo enseñó. Padre, pero después lo escuché a mi profesor decir que se podía hacer el mal menor. Entonces, son incoherencias hasta lógicas, racionales, incoherencias lógicas. Hoy digo que el mal no perfecciona a nadie, mañana digo que el mal menor sí se puede hacer, que está bien. El mal y el bien son incompatibles, tanto filosóficamente y mucho más teológicamente, incompatibles, totalmente incompatibles. No pueden vivir juntos, no pueden vivir juntos, no están juntos en el proyecto de Dios. Entonces, agachémosle la cabeza al Señor, que Él nos está esperando, porque nos quiere salvar. Ese es el afán del Señor. Ante el Señor no nos puede dar miedo. Al Señor no tenemos por qué tenerle miedo. Es tan sencillo venir donde Él y decirle, Señor, yo me la he fallado. Yo me he dejado llevar, Señor. Vengo ante ti. ¿Y qué hace el Señor con un corazón contrito? Lo coge, lo abraza y lo levanta. Y le restituye su dignidad y lo eleva a un estado de gloria más alto. Miren, lo que a la humanidad le está costando hoy es esto, y es tan sencillo caer a los pies del Señor. Lo que nos está costando en la iglesia, yo le decía a mi director espiritual, Monseñor, estoy que le paro, porque esos sacerdotes, obispos, una cantidad de calumnias. Entonces, y me dijo, mi hijito, no puedes parar. Y le dije, ¿cuál es el error que el Padre Omar está diciendo? Que volvamos, que nos convirtamos a Dios, que le agachemos la cabeza al Señor. Ese es el problema. Pero resulta que hoy ya a muchos sacerdotes, a muchos religiosos y religiosas, a muchos católicos, cristianos, no les puede decir esto. Porque es la ofensa más terrible. Que usted le diga a alguien que se tiene que convertir. Eso es como si les presentaran al mismísimo infierno, yo no sé, peor que eso yo creo, ¿sí? Dios mío, si eso nos lo ha estado diciendo el Señor en el Evangelio siempre. Si ninguno de nosotros somos perfectos, todos vamos en ese camino. Yo el primero todos los días trato de buscarle con toda la fuerza porque necesito de Él. Pues el que se crea santo está muy mal, ya, empezando por eso, va muy mal. Muy mal porque no lo es. No lo es. El que se las cree no lo es. Y ya ese es un grado de soberbia muy alto. Porque santo solamente es el Señor. Por eso tenemos que acercarnos al Santo, que es Él. Y está en la Eucaristía. Está en el Santísimo. Está en su palabra. Está en la iglesia. Está en los sacramentos. El Señor nos espera a todos, porque nos ama a todos y quiere que todos regresemos rápidamente, que no nos tardemos, porque en Él está nuestra paz, está nuestra alegría, está nuestro consuelo. Cristo es la luz para esta tiniebla. Cristo es el camino seguro para ir al Padre en este momento de tanta confusión donde la gente no sabe para dónde coger. Cristo es la verdad. La única verdad que el Padre nos mostró para estar seguros y no dejarnos engañar por el error. La gente cree que no tiene esperanza. Sí, la esperanza es Jesús. La esperanza es el Señor. Y en Él debemos centrarnos. En Él debemos anclarnos. Este es un tiempo para anclarnos en el Señor. Y lo encontramos en la iglesia, en los sacramentos, en el corazón inmaculado de la Virgen. Volvamos a Él, que no nos hace daño,
agacharle la cabeza al Señor y acudir humilde, sencilla y arrepentidamente delante del Señor. Eso no mata a nadie, eso no destruye a nadie, eso nos hace un bien muy grande a todos. Y entonces se comenzará a construir la iglesia, la comunidad del amor que el Señor siempre ha querido construir. Una comunidad verdaderamente unida en el único amor que es Él. Y nos llegaremos a amar con el amor de Él y no el de los hombres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa